So, igual te
Muy buenas noches, doctora Lice. Buenas noches, alumnos. Doctor, buenas noches, ¿cómo está? Bien, doctora, gracias. Podemos empezar para compartir la pantalla, por favor. Ya, a ver, voy a compartir mis diapositivas. A ver, ahí se puede ver, creo, ¿no? Sí, doctor, perfecto. Ya podemos comenzar. Bien, bien. Buenas noches, entonces, alumnos todos. Vamos a hacer el tema de la litiasis urinaria, del doctor Paz, de la sede del Hospital Arzobispo Loaiza, ¿no? Em, Mencionar rápidamente, ¿no? El tema, un poco de aspectos históricos, ¿no? Que pues los cálculos urinarios, la litiasis, también vienen acompañados, eh, o hay registros, ¿no? Por dicho, desde la época pues de la cultura egipcia, por ejemplo, ¿no? Años antes de Cristo.
En la cultura griega, Hipócrates, ¿no? Nos habla también de lo que es el diagnóstico de los cálculos renales y así, ¿no? Diversos personajes, Avicena, ¿no? También menciona sobre cálculos a nivel vesical, ¿no? Entonces vemos que pues este es un problema que viene de siglos, muchos siglos atrás. Entonces, acompañado siempre a la evolución, al desarrollo del, digamos, de nuestro cuerpo y quizás mucho más antes de lo que está descrito, ¿no? Sabemos que es un problema bastante frecuente, tanto así que se dice que hasta un 15% de la población mundial, pues, tendría, ¿no? Algún episodio de sintomático de una litiasis. Entonces, es un problema que vemos que es más frecuente en hombres ligeramente. Hay una mayor incidencia a partir de la tercera década de la vida, ¿no? Hay litiasis en niños también, pero digamos que lo más frecuente es a partir de la edad media, ¿no? La etnia caucásica blanca es la que está más predispuesta. Se asocia con factores de riesgo, ¿no? A climas calurosos, ¿no? Por ejemplo, en nuestro país tenemos bastantes pacientes de la parte, pues, de la selva o de la parte norte, ¿no? Climas calurosos en donde, pues, de repente va a haber una mayor deshidratación y con menos ingesta de líquidos, ¿no? Como dice acá el agua. Entonces van a predisponer a esas personas al desarrollo de litiasis. O sea, la litiasis tiene que ver con un desequilibrio en el agua, en nuestro cuerpo, ¿no? La ocupación igualmente, ¿no? Hay personas que trabajan pues en lugares calurosos, como en la cocina, por ejemplo, ¿no? Chefs que están bastante metidos y que están sudando y de repente no se hidratan bien, también tienen más riesgo. El IMC elevado, ¿no? O sea, el sobrepeso, la obesidad, también se ha visto pues que tiene cierta asociación. Y es una enfermedad recurrente, ¿no? Porque si realmente no se cambian los estilos de vida, ¿no? No se cambia de trabajo, no se cambia de lugar donde vive, pues simplemente este problema va a recurrir, ¿no? Entonces, si no se actúa diferente, no se va a encontrar resultados diferentes tampoco. Vemos entonces que pues eh, hay ya bastantes artículos en los que nos hablan o mencionan sobre el síndrome metabólico y el desarrollo de la nefrolitiasis, ¿no? Entonces, se asocia sobre todo, se dice, la obesidad a una hiperoxaluria, ¿no? Por distintos mecanismos, ¿no? Digamos, fisiopatológicos, desde alteraciones a nivel de la microbiota, ¿no? Intestinal, hasta la mayor producción, pues, de un efecto, pues, inflamatorio en el cuerpo, ¿no? Aumento de citoquinas, producción endógena en el hígado, etcétera. Y pues va a haber más oxalato en la sangre, en el plasma, ¿no? Y este se va a filtrar, como saben, en el riñón, y entonces va a haber más oxalato en orina y por lo tanto, pues ese oxalato va a ser un sustrato, va a ser una sustancia que va a contribuir a la formación de los cálculos, ¿no? Entonces, del por qué o cómo es que se forman las piedras, los cálculos exactamente, no se conoce, pero sí se ha asociado a alteraciones metabólicas, ¿no? Por ejemplo, sabemos que si hay una mayor excreción de calcio en la orina, o sea, una hipercalciuria, pues va a haber mayor riesgo de que se formen cálculos de calcio, ¿no? Si hay una hiperoxaluria, como lo que acabamos de hablar, se llama oxalato en la orina, entonces pues va a haber también más riesgo de que se formen cálculos con esta sustancia, con el oxalato, ¿no? Y entonces estos justos son los más frecuentes, ¿no? La hipercalciuria, la hiperoxaluria, ¿no? De allí que los cálculos más frecuentes sean justo de oxalato de calcio, ¿no? O sea, los dos se unen y forman los cálculos más frecuentes en el organismo de varones, mujeres a nivel mundial, digamos, ¿no? Los cálculos de oxalato de calcio. La hiperuricosuria también, digamos que es en segundo lugar, se podría decir.
cálculo de ácido úrico, ¿no? Porque hay más ácido úrico en la orina. Entonces, estos son los mayores formadores, digamos, como el sustrato para que se formen los cálculos. Y además, los que inhiben la formación de cálculos están disminuidos, ¿no? Por ejemplo, el citrato. El citrato es un protector para la formación de cálculos y en la orina se va a encontrar lo contrario, ¿no? Que está disminuido, ¿no? O sea, una hipocitraturia. Hay otros, inhibidores, ¿no? Que también están disminuidos, ausentes, como el magnesio, ¿no? Es importante mantener unos niveles de magnesio en orina, ¿no? Y por lo tanto en sangre. Es decir, hay que promover también ese consumo de magnesio en la comida, en la dieta, ¿no? O suplemento. Los citatos, glucosaminoglicano, la proteína de Tam Horsford. También existen otros cálculos un poco más inusuales, como lo de cistina, ¿no? Más asociados a una cistinuria, ¿no? Que es un tema congénito. También existen cálculos infecciosos, ¿no? Cálculos infecciosos o infectivos que se asocian, como su nombre lo dice, a infecciones urinarias, ¿no? Entonces, hay bacterias que van a predisponer a estos cálculos, que son bacterias ureolíticas o productoras de ureasa, ¿no? Entonces, van a haber distintas situaciones en las que se pueden formar justo estos cálculos. Vamos a ver en un momento. Entonces, la litiasis urinarias, lo más frecuente es que vamos a encontrar la litiasis cálcica, ¿no? Dentro de estas tenemos como, en primer lugar, dijimos, los cálculos de oxalato de calcio, ¿no? Un 70% más. También existen de carbonato de calcio, por ejemplo, ¿no? Fosfato de calcio. Tenemos a los cálculos de ácido úrico, en segundo lugar, y otros tipos de cálculos de sustancias que también se pueden formar, ¿no? Dentro de las litiasis no cálcicas tenemos, como había mencionado, los de ácido úrico, tenemos a los de cistina, tenemos a los cálculos infecciosos, que por su forma también se conocen como cálculos coraliformes, ¿no? Porque tienen la forma de coral, ¿no? O en asta de venado. Ok, estos están formados, vamos a ver, de una sustancia también, ¿no? Que es la estruvita. Ya lo vamos a ver. Entonces, la litiasis cálcica en general representan el 80% de los cálculos, ¿no? El otro 20% de la no cálcica. La etiología más frecuente es los cálculos de calcio idiopáticos, o sea, una hipercalciuria idiopática, ¿no? Viene a ser la causa más frecuente de estos cálculos. O sea, no se sabe por qué la persona está botando calcio en la orina, ¿no? Se hacen estudios, se investiga, digamos, y no se encuentra una causa realmente, ¿no? No tiene alteraciones a otro nivel, digamos. Entonces, hay cosas que nos faltan descubrir, ¿no? Todavía no se sabe de todo. Hay una hipocitraturia además, ¿no? Como dijimos, los citratos están disminuidos y también puede haber una hiperuricosuria incluso en estos casos. Mm, no quiere decir que es porque hay hiperuricosuria se va a formar necesariamente cálculo de ácido úrico, ¿no? También pueden formarse cálculo de calcio. En las causas secundarias, sí podemos ver, por ejemplo, que hay un hiperparatiroidismo, ¿no? ¿No? Recuerdan que es entonces la elevación de las hormonas paratiroideas, ¿no? Formadas en las glándulas paratiroides. Esto va a producir que haya pues una liberación de esta hormona relacionada con el metabolismo del calcio, o sea, hay una hipercalcemia y esta va a producir por tanto una hipercalciuria, ¿no? Entonces, ahí sí se va a saber la causa, ¿no? Y podremos tratarla de repente, ¿no? Tratando el hiperparatiroidismo podemos controlar eso, ¿no? Usualmente se asocian, el hiperparatiroidismo se asocia usualmente a cálculos renales bilaterales, ¿no? Son cálculos usualmente grandes y en ambos riñones, ¿no? Entonces, por ahí podemos sospechar de esto. Acidosis tubular renal, ¿no? Es una enfermedad a nivel de la nefrona. Sarcoidosis, hiperoxalurias, como habíamos visto, ¿no? En personas con obesidad,
pero también en ciertas enfermedades como enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? Enfermedad de Crohn, o cuando hay recesiones intestinales, o incluso cuando se hace cirugía bariátrica, ¿no? También hay una mayor predisposición de esos pacientes a formar cálculos. Dentro de los cálculos de ácido úrico, que representan el segundo lugar, ¿no? 10 a 15%, más frecuente en hombres, se dice, debido a una menor capacidad de alcalinizar la orina. Estos cálculos se forman en medio de un pH ácido en la orina, ¿no? Justamente menos de 5,5. Entonces va a hacer que el ácido úrico no disociado disminuya su solubilidad. Además, suele haber obviamente una hiperuricosuria, ¿no? Eh, a veces se asocia a gota, ¿no? A la gota, que es justamente el aumento de ácido úrico en sangre, y también algunos síndromes mieloproliferativos, ¿no? Y también se ve que en esos pacientes pues hay una oliguria, quiere decir que están orinando poco, ¿no? Muchas veces porque no toman pues una adecuada cantidad de líquidos. Entonces van a estar orinando poca cantidad, ¿no? Si uno le pregunta, de repente orina 3 veces en el día, ¿no? Y orina, digamos, 300 mililitros, ¿no? Es decir, menos de 1 litro al día están que orinan, ¿no? Entonces está más predispuesto, ¿no? Son cálculos radiolúcidos. ¿Qué quiere decir? Que si realizamos una radiografía, ¿no? Una radiografía simple del aparato urinario, estos cálculos no se van a ver, ¿no? A diferencia de los cálculos de calcio, que sí podríamos verlo en una radiografía, ¿no? Por eso se dice que son radioopacos. En cambio, los de ácido úricos son radiolúcidos o radiotransparentes, ¿no? No se van a poder ver en una radiografía. Cálculos de fosfato amónico magnésico, ¿no? En 5 a 10%. Estos son los cálculos que conversábamos, que también se llaman cálculos infecciosos o de Struvita o los coraliformes, ¿no? Ese tipo de cálculo es más frecuente en las mujeres, ¿no? Está asociado a infecciones urinarias, ¿no? Con bacterias, decíamos, urelíticas o desdobladores de la urea, ¿no? A diferencia de los de ácido úrico, estos se forman en presencia de orina alcalina, ¿ok? Como representante a la cabeza, ¿no? Tenemos a la bacteria conocida como Proteus mirabilis, ¿no? Productora de ureasa. Pero también hay otras bacterias que podrían estar asociadas a los cálculos infecciosos, ¿no? Lo del Proteus que es de lo más frecuente. ¿Cómo se manifiesta en la litiasis? No deben olvidar que pues hay distintas formas clínicas, ¿no? De cálculos asintomáticos, ¿no? Que son pequeños, que no producen dolor, hasta presentar a veces hematurias, que tampoco producen ninguna molestia, o sea, solamente se ve en el examen de orina de forma microscópica, ¿no? Hematuria, a veces una molestia lumbar sorda, ¿no? Esto es común en los coraliformes, por ejemplo, hay un cálculo grandote que ocupa la pelvis y los cálices y solo tiene una molestia lumbar sorda. Se puede asociar a infecciones urinarias recurrentes, bacteriuria, síntomas urinarios, ¿no? A los LUTS, ¿no? Se pueden presentar por un cálculo, digamos, que se encuentra a nivel de la vejiga, ¿no? Por ejemplo. Y pues también puede dar pues el famoso dolor clásico, ¿no? Que empieza en la zona lumbar y se irradia, como ven en la imagen, hacia adelante, si el cálculo está en la parte superior. Y si va bajando, pues el cálculo también, el dolor también va bajando a nivel pues de los genitales, ¿no? Muchas veces el muslo. Entonces ese dolor cólico que tiene esa localización y radiación se conoce como el cólico renal, ¿no? O cólico nefrítico. Que si es un cólico simple, pues dolor, viene con náuseas, ¿no? Pero si ese cólico viene acompañado de fiebre, ya se considera un cólico complicado, un cólico séptico, ¿no? Los cálculos pueden producir sepsis, shock séptico, puede formarse pus dentro del riñón, ¿no?
Puede haber una pionefrosis, se conoce eso, ¿no? Puede haber abscesos renales, etcétera. Y puede destruir el riñón muchas veces, ¿no? Como complicación tardía, una insuficiencia renal crónica. Entonces, vamos a ver acá con el tema de tratamiento, cómo vamos a manejar un cólico nefrítico, que es lo que les atañe a ustedes. De repente, que van a ver pacientes con esta sintomatología en la emergencia, ¿no? Que suelen llegar a la emergencia, ¿no? Y manejo específico de la litiasis a nivel renal, ureteral, ¿no? Entonces ya habíamos dicho que ese cólico nefrítico que viene es un dolor lumbar irradiado hacia adelante, el flanco, a veces hasta los genitales. Va a acompañarse de un cortejo vegetativo, ¿no? Con sudoración, náuseas, vómitos. Y pues, si hacemos un examen de orina, vamos a ver que va a haber esta hematuria, ¿no? En la ecografía, que es el primer examen inicial que podemos tomar en la emergencia, ¿no? Digamos, porque es usualmente disponible a la mano, vamos a encontrar muchas veces una dilatación de la pelvis y los cálices, ¿no? Como ven en esta zona, acá tenemos el riñón, la corteza, ¿no? Del parénquima del riñón, y por adentro tenemos esto de acá, que es la pelvis y los cálices, ¿no? Que se ve dilatado, es un negrito, ¿no? La orina es anicogénica allí, entonces está dilatado. Entonces esto corresponde a una hidronefrosis, ¿no? Entonces eso revela que hay pues una obstrucción, quizás más abajo de esta, en el uréter, y que está produciendo esta dilatación, ¿no? Entonces, eh, siendo así y teniendo la sospecha, vamos a solicitar el examen gol estándar, ¿no? Para el diagnóstico de litiasis, y viene a ser la tomografía sin contraste, ¿no? Una urotomografía sin contraste. Urotem sin contraste. Acá vemos, por ejemplo, es una urotem sin contraste, ¿no? Que nos va a dar, digamos, datos eh, justamente del riñón contralateral, ¿no? Donde está todo sano, quizás vamos a ver todo normal. La pelvis pequeña, ¿no? No está dilatada. Y en el riñón donde está el problema, vamos a ver también, ¿no? Qué tanto de riñón queda, como se dice. Vamos a ver la dilatación de la pelvis, una hidronefrosis, y podemos ver pues con exactitud la localización del cálculo, ¿no? En qué lugar está, el tamaño del cálculo, el volumen del cálculo y la dureza de este cálculo, ¿no? Que es expresada justamente en la tomografía, nos da las unidades de Hansfield, que nos va a determinar qué tan duro o tan suave es ese cálculo, ¿no? Usualmente los cálculos que son más duros son los cálculos cálcicos, ¿no? Como hemos visto. Y eso se expresa en unidades de Hansfield en un punto de corte de 1000, ¿no? Los que son mayores de 1000 unidades de Hansfield usualmente son cálculos más duros y probablemente sean de calcio. Por eso es que se ven en la radiografía. Y por otra parte, los cálculos que son de bajas unidades de Hansfield, ¿no? Digamos 500, 700 unidades de Hansfield, ¿no? Menos de 1000, son cálculos más blandos y probablemente su etiología de esos cálculos sean pues de ácido úrico, ¿no? Por eso no se van a poder observar en una radiografía. ¿Ok? Parte de la tomografía pues nos permite ver, ¿no? Los órganos anexos, ¿no? El hígado, los vasos, los grandes vasos, la vejiga, ¿no? El uréter, sobre todo en todo su recorrido, vamos a poder evaluarlo, ¿no? A veces la ecografía, acá por ejemplo, vemos solo hay hidronefrosis, pero no vemos litiasis, ¿no? Porque la piedra muchas veces está en el uréter y la ecografía en gran parte de los casos pues no llega a evaluar bien los uréteres, ¿no? Pues la tomografía es, digamos, el examen más específico y más sensible, ¿no? Digamos, se dice que tiene una sensibilidad y especificidad cercanas al 100% para el diagnóstico, ¿no? Entonces, las guías clínicas pues nos recomiendan que el cólico nefrítico hay que manejarlo, ¿no? Con un buen nivel de evidencia, siempre con analgésicos, ¿no? Con AINES en este caso, y que son pues mejor que dar opioides, ¿no? Un AINE en primera instancia, ¿no? Eh, y si el cálculo se encuentra en el uréter, ¿no?
muchas veces la extracción del cálculo como un tratamiento de primera línea es una opción, pues, que es feasible o una opción que es valedera, ¿no? Podríamos plantear al paciente eh, hacer un tratamiento quirúrgico, digamos, para remover la piedra, ¿no? Pero la mayoría de personas, pues, prefiere el tratamiento médico muchas veces, ¿no? El dolor para el analgésico, ¿no? Tenemos ahí paracetamol, metamizol, ¿no? Y como digamos en segunda instancia, bueno, de repente si es que no pasar el dolor, plantear el tratamiento ya endoscópico, quirúrgico para retirar la piedra, ¿no? A veces también tenemos que, en caso que el cólico sea refractario a los analgésicos, ¿no? Podríamos también hacer una derivación urinaria, una descompresión, a través de la colocación de un catéter, ¿no? Un catéter doble J o pigtail. Entonces, cuando se coloca un catéter doble J, pues va a permitir que la orina pase, ¿no? Por el costado del catéter, por el costado de la piedra, ¿no? Y eso haría que se dé el dolor, ¿no? Y para recordar nada más, los AINES cómo van a actuar a nivel del glomérulo, ¿no? De la arteriola aferente. Y pues la idea es que al haber menor sangre que llegue al glomérulo, al riñón, va a haber menos diuresis. Entonces, si hay menos diuresis, va a causar menos compresión, menos dilatación de la pelvis, ¿no? Entonces, un manejo también cuando hacemos el cólico nefrítico, aparte de dar los AINES, es restringir los líquidos en el paciente, ¿no? Porque si le damos los AINES y el paciente empieza a tomar bastante agua, entonces va a haber mayor diuresis y mayor dolor, ¿no? Tenemos que restringir los líquidos en estos pacientes. Cólico nefrítico y sepsis, ¿no? Cuando tenemos ya un cólico complicado con fiebre, entonces, de todas maneras, es como si fuera una infección urinaria complicada, ¿no? Tenemos que, pues, dar antibióticos, obviamente, ¿no? Y tenemos que drenar esa orina, ¿no? Drenar esa orina a través, una vez más, a través de un stent ureteral o catéter doble J, ¿no? O puede ser también a través de una nefrostomía percutánea, ¿no? O sea, colocamos un tubito directamente al riñón y vamos a evacuar la orina, ¿no? Que está, pues, muchas veces purulenta, ¿no? Que está infectada. Y pues a veces, una vez que pase, ¿no? Todo el tratamiento antibiótico y con esa descompresión que debe ser urgente, entonces, eh, usualmente que toma unas semanas, ya posteriormente se hace el tratamiento del cálculo, ¿no? El tratamiento de la litiasis. Entonces acá ven, en la imagen, lo que decíamos, ¿no? Tenemos un cálculo que está pues en el uréter. Vamos a colocar una, un stent o catéter doble J, ¿no? O pigtail también se le conoce. O su colita que tiene tanto a nivel de la pelvis como a nivel de la vejiga para que ese catéter no se caiga, no se mueva, ¿no? Y de esa forma vamos a permitir el pasaje pues de la orina, tanto por el catéter como por alrededor del catéter. ¿Ok? Y pues la otra opción, a veces el cálculo está grande y no pasa esto, ¿no? Porque se introduce de abajo para arriba de forma retrógrada. A veces no pasa, entonces hay que colocar una nefrostomía percutánea, ¿no? Una punción, ¿no? A través de la zona lumbar con una aguja al riñón, ¿no? Y por ahí dilatamos un poco y ponemos el catéter, ¿no? Ponemos el catéter y lo conectamos pues obviamente a una bolsita de orina, ¿no? Para que vaya drenando. De esa forma pues ayuda justamente a la mejora de esa infección complicada, porque a veces los antibióticos no bastan. Tenemos que derivar la vía urinaria, se dice. Bien, si tenemos cálculos a nivel del uréter, también existe lo que se llama la terapia médica expulsiva, ¿no? Que consiste en dar tratamiento
como su nombre lo dice, ¿no? Tratamiento médico con ciertos fármacos para intentar expulsar los cálculos. Entonces, los cálculos que se quedan atorados en el uréter, ¿no? Sabemos que el uréter tiene, pues, este, algunas estrecheces, ¿no? Fisiológicas, anatómicas, y los cálculos justamente tienden a quedarse ahí atorados, ¿no? En esas estrecheces. Entonces, pero este uréter, digamos que tiene un peristaltismo, pues, determinado. También tiene receptores, así como en la vejiga han visto, me imagino, en su rotación de urología, los que están rotando. Hay receptores alfa adrenérgicos. También en el uréter distal tenemos receptores alfa adrenérgicos, ¿no? Que hacen que el uréter, digamos, esté en cierta forma contraído, ¿no? O sea, hay inervación simpática. Y al dar los bloqueadores alfa 1 adrenérgico, vamos a hacer que se relaje justamente ese músculo liso del uréter distal. Por lo tanto, el uréter también se va a dilatar, ¿no? Se va a dilatar y eso va a hacer que eh, haga que los cálculos pues puedan bajar, ¿no? Y expulsarse. Entonces, tenemos un nivel de evidencia 1A, ¿no? De uso de alfa bloqueadores, la tamsulosina, para incrementar la tasa de expulsión en los cálculos ureterales distales, ¿no? Sobre todo se ha visto beneficio en los cálculos que son mayores o iguales a 5 milímetros, ¿no? Digamos, para calculitos pues de 2 milímetros, 3 milímetros, tienen pues una alta chance, en un 90, 95% de que pasen solitos, sin nada, ¿no? Sin ningún medicamento. Pero si el cálculo de 5, 6, 7 milímetros, pues la chance de que pase solos va bajando, ¿no? Porque son más grandes. Pero con la tansulosina como que aumenta un poco más esa probabilidad de que pueda pasar, ¿no? A veces no pasa. Hay que darle terapia 15 días, un mes, ¿no? Y si no pasa la piedra, pues no va a pasar. Difícilmente va a pasar después de ese tiempo, ¿no? No se podría esperar mucho tiempo tampoco para que esos cálculos bajen con la terapia médica, ¿no? Ok. Cuando el cálculo, digamos, está en el riñón, tenemos ciertas indicaciones, ¿no? Para decir, estos cálculos en el riñón tenemos que operarlos. Entonces, si son cálculos en el riñón de 2, 3 o hasta 4 milímetros, de repente que están pequeños, no crecen, no le molesta al paciente, ¿no? No le está causando infecciones, no está el paciente con hematuria, ¿no? Entonces podría observar, ¿no? De lo contrario, si vemos que esos cálculos que eran pequeños están creciendo, si el paciente pues se ve que tiene alguna enfermedad que le predispone, que el cálculo esté produciendo infecciones urinarias, que le esté produciendo dolor, ¿no? Que el paciente haga una comorbilidad o que el paciente diga no quiero tener ese tema de los cálculos, entonces se le podría pues indicar, ¿no? Un manejo activo, como se dice, ¿no? O sea, eliminar esa piedra, ¿no? Entonces, en las guías clínicas, en ese caso las guías europeas, ¿no? Mantienen distintas alternativas para poder manejar y destruir estas piedras, se podría decir, ¿no? De forma, eh, eh, hablando de una cirugía, pues, sin corte, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la cirugía sin corte en litiasis, hablamos de lo que se llama la endourología, ¿no? En la cirugía endourológica, ¿no? Quiere decir que vamos a tratar las piedras por los orificios naturales, ¿no? Entonces, no vamos a realizar, digamos, un corte grande como normalmente es una cirugía convencional, ¿no? Habrán visto de repente pacientes que han sido operados del riñón, ¿no? Y que pues tienen un corte en la zona lumbar de 15
o más centímetros, ¿no? Entonces hay que llegar al riñón, ¿no? Porque hay que disecar ahí. Entonces es la cirugía convencional que se hacía en los países desarrollados, pero en nuestro medio lo seguimos haciendo, ¿no? Muchas veces por la falta de recursos o de equipamiento quizás. Entonces, pero las guías clínicas nos hablan pues de las cirugías que son mínimamente invasivas, ¿no? Entonces, para los cálculos pequeños, por ejemplo, que son menos de 10 milímetros, ¿no? Nos recomiendan en primera instancia, por ejemplo, la lisotripsia extracorpórea o un RIRS, que es una cirugía intrarrenal retrógrada, ¿no? Quiere decir que vamos a ingresar con un ureteroscopio, ¿no? A través de la uretra, llegamos a la vejiga, subimos por el uréter y llegamos hacia el riñón, ¿no? Con instrumentos, pues, de calibre fino, a través de las cuales vamos a llegar, pues, con una camarita, digamos, que llegamos hasta la pelvis y los cálices, ¿no? Y a través de una energía láser, por ejemplo, vamos a fragmentar las piedras, ¿no? Es una cirugía intrarrenal retrógrada. Y digamos, eh, vamos a ver, por ejemplo, si las piedras son más grandes, ¿no? Si las piedras son más grandes, vamos a, podemos plantear la litotripsia extracorpórea o podemos plantear el tratamiento también endurológico, que es bien hacer el mismo RIRS, o también la otra modalidad que es la cirugía percutánea, ¿no? Vamos a ver esas modalidades por acá, por ejemplo. Tenemos a la litotripsia extracorpórea con onda de choque, ¿no? Son unas ondas electromagnéticas que van a ser, digamos, generadas por ese instrumento que ven acá, ¿no? Va a generar ondas, de modo que van a impactar a las piedras que están dentro del riñón, ¿no? Y las van a fragmentar, ¿no? La idea es fragmentar esa piedra y que las piedras pasen, ¿no? A través del uréter. El tema es que a veces, pues, esa fragmentación de la piedra puede ser, una piedrita más grande por ahí que pueda quedarse obstruida en el uréter, ¿no? O a veces, pues, si la piedra es bien suave, como es lo recomendable hacer en el caso de la litotripsia corpórea, o sea, piedras que tengan una dureza, pues, hasta 1000 unidades Hansfield. Entonces vamos a fragmentar bien las piedritas, se va a hacer como arenillas y va a pasar por el uréter, pues, sin problema, ¿no? Se recomienda por eso para piedras pequeñas, ¿no? Para asegurar un buen pasaje de esos fragmentos pequeñitos por el uréter, ¿no? Entonces, la lisotripsia corpórea se utiliza actualmente, ¿no? En algunos centros en donde se los tiene disponible este aparato y pues con, digamos, una efectividad ah, mayores a un 60-70%, ¿no? Cuando está bien indicado. Y cuando son cálculos, pues, como le decíamos, pequeños, ¿no? Digamos que ahí se ve su mayor beneficio. Si hacemos la lithotripsia corpórea con onda de choque, queremos hacer un cálculo más grande, ¿no? 2 centímetros o más, quizás pues su efectividad baje, ¿no? Porque no está diseñado para eso. O si son cálculos muy duros, ¿no? Entonces no se podría. Tampoco se puede utilizar esto como utiliza, como ven acá, es como un arco en C. Va a utilizar radiación, ¿no? Entonces, es una modalidad contraindicada, pues, en las gestantes, por ejemplo, ¿no? Está contraindicada en ellas. Y también está contraindicado en personas que tienen una hipertensión arterial no controlada, ¿no? ¿Ok? Entonces, anoten eso. Y por acá tenemos, por ejemplo, la otra modalidad de cirugía, que así como hacemos una nefrostomía percutánea, ¿no? Colocamos un tubito del riñón. También vamos a punzar el riñón, vamos a dilatar, de modo que entre un equipo, ¿no? Que es el nefroscopio. Entonces, es una cámara, pues prácticamente que nosotros vamos a ver en la pantalla, dentro del riñón, ¿no? Dentro de los cálices, la pelvis, y vamos a ver la piedra, la cual la vamos a fragmentar, ¿no? Quizás como se ve acá, ¿no? Se ingresa por un cáliz. Puede ser un cáliz superior, medio, inferior, y alcanzamos la piedra, ¿no? Esta es la
entonces la nefrolitotomía percutánea y está justamente indicada cuando los cálculos son más grandes, ¿no? Mayores a 2 centímetros. Vamos nosotros a elegir esta modalidad, ¿no? Que va a ser pues más efectiva, ¿no? La lisotría extracorpórea, si hacemos un cálculo de 2 o 3 centímetros, pues, fracasa, ¿no? Entonces, eh, digamos que en segunda instancia, pues podríamos plantear una nefrolitotomía percutánea, ¿no? Lo ideal sería indicar de frente, ¿no? Para un cálculo grande, una nefrolisotomía percutánea, ¿ok? Entonces, también es la modalidad que se utiliza para los cálculos coraliformes, por ejemplo, ¿no? Que son de 3, 4 centímetros. Entonces, sería de indicación la cirugía percutánea. Ahí está, en NLP, nefrolitotomía percutánea. Vamos a ver cómo a través de un instrumento, un lisotriptor, en este caso un ultrasónico, miren cómo va, digamos, disolviendo, ¿no? Esa piedra, va vaporizando las piedras. Hay otras modalidades, pues, ¿no? Como cirugía laparoscópica, la cirugía abierta, ¿no? Cuando las otras modalidades que hemos visto, pues, no estén disponibles o, la rara vez fracasen, ¿no? En la rara, circunstancia que fracasen, bueno, se podría buscar otro procedimiento, ¿no? Actualmente se puede hacer cirugías robóticas, se podría decir, ¿no? De los cálculos también. Pero digamos, más inusual de ser cirugía robótica en caso de cálculos. Ahora vamos a ver los cálculos a nivel del uréter. Es similar, digamos, ¿no? Cuando están en el uréter los cálculos, también se puede hacer una litotría extracorpórea, pero quizás ahí, digamos, de preferencia, lo que más se utiliza es la ureterolitotricia, ¿no? Endoscópica. Vamos a ingresar con un endoscopio. Y pues vamos a llegar al cálculo, ¿no? Como decíamos, con una camarita. Vamos a ir de forma retrógrada. Subimos por el uréter. Llegamos a la piedra a nivel del uréter y vamos a fragmentar, ¿no? Con un láser usualmente. Hay distintos tipos de litotriptores, pero lo más efectivo es el láser actualmente, ¿no? El láser Holmium Jack. Láser Holmium. Entonces, acá por ejemplo tenemos imágenes del uretroscopio flexible, ¿no? Vamos a ver, miren en la imagen cómo ingresa, ¿no? Por los orificios naturales, ingresamos al uréter y llegamos hacia la piedra, ¿no? Vamos a fragmentar esa piedra con, con láser, ¿no? Y una vez que tengamos los fragmentos de la piedrita, con unas canastillas especiales, vamos a retirar los fragmentos, ¿no? Entonces es lo recomendado actualmente para los cálculos a nivel del uréter. Si esta modalidad fracasara, se dice, ¿no? A veces hay cálculos impactados, entonces, pues, tendríamos como alternativa la cirugía laparoscópica, ¿no? Si a nivel del uréter un cálculo impactado no puede ser tratado por una litotricia endoscópica, ¿no? Una ureterolitotricia endoscópica, entonces, como alternativa, tenemos, pues, la ureterolitotomía laparoscópica, ¿no? Entonces buscamos el uréter, ¿no? A nivel, digamos, del retroperitoneo. Sacamos la piedra y posteriormente suturamos el uréter, ¿no? Como ven acá en la imagen. Y se deja interiormente también, ¿no? Un catéter doble J, ¿no? Así como han visto que se coloca, para bypassear la piedra, también podemos colocar luego de una cirugía, para que esta zona, pues, ayude a asegurar el pasaje de la orina, ¿no? Hasta que desinflame el uréter. Y pues de esa forma se evita que se vaya a obstruir el uréter también, ¿no? Y después de unas 4 semanas, digamos,
ya podríamos retirar este catéter ureteral, ¿no? Stent ureteral o catéter doble J a través de la cistoscopía, ¿no? Con mis alumnos hemos visto ahí retiro de catéter doble J en procedimiento de cistoscopía, ¿no? Y por último vemos un poco entonces del estudio que hay que hacer, ¿no? En el paciente se hizo un estudio metabólico, ¿no? Justamente para conocer si ese paciente tiene alteraciones pues a nivel del calcio, del ácido úrico, ¿no? Y tratar de prevenir, ¿no? Esa litiasis que es muchas veces recurrente en los pacientes. No queda el trabajo en solamente operarlo y sacarle la piedra, ¿no? Sino hacerle seguimiento, hacer el estudio metabólico y pues prevenir justamente con los factores de riesgo que tengan, ¿no? Entonces, hay medidas generales y hay medidas específicas justamente para poder indicar al paciente, ¿no? Como medidas generales, podríamos decir que estos pacientes deben de tomar hartos líquidos, 2,5 litros, 3 litros al día, ¿no? Eh, Tienen que beber, digamos, eh, líquidos que tengan un pH pues neutro, ¿no? Agua de preferencia. Tienen que lograr una diuresis de 2 litros por lo menos al día, ¿no? 2 litros al día. ¿Qué más? Tenemos que recomendar una dieta balanceada también, ¿no? Rica en vegetales, rica en fibra, el calcio que deben ingerir los pacientes. Se recomienda 1 gramo por día, por ejemplo, ¿no? Es un contenido normal de lo que es el calcio, ¿no? No se debe restringir el calcio, ¿no? No porque se formen los cálculos de calcio se piense que al paciente hay que prohibirle las comidas con calcio, ¿no? Al contrario, digamos que debemos incentivar el consumo, pero en cantidades pues moderadas, ¿no? No en exceso tampoco. Igualmente el contenido de sodio, ¿no? O sal, ¿no? Tenemos que limitar a 4 o 5 gramos al día, ¿no? Que es lo que se recomienda. Y también las proteínas animales, tenemos que restringirla a 1 gramo por kilo por día, ¿no? Como máximo. En cambio digamos, del estilo de vida, tenemos que indicar que traten de conseguir pues un índice de masa corporal normal, a realizar actividad física, ¿no? Y pues evitar la pérdida excesiva de líquido, digamos, ¿no? Si es que están, digamos, son trabajadores que están pues en un lugar de mucha exposición al calor, pues recomendar quizás de que puedan hacer una actividad en otro ambiente, ¿no? Si es posible. Ya son cosas que va a depender también de cada persona, cómo pueda cuidarse, ¿no? Para la prevención. Y si nosotros descubrimos, pues, que existen cambios metabólicos como la hipercalciura, ¿no? Ya podemos recomendar ciertos medicamentos, ¿no? Como las tiazidas, por ejemplo, que van a reducir la excreción de calcio en la orina, ¿no? Si hay hiperoxaluria, entonces vamos a restringir los oxalatos, ¿no? Como en ciertas verduras que se encuentran, por ejemplo, ¿no? Podemos indicar el citrato de potasio también, ¿no? Si hay una hipocitraturia, ¿no? Citrato de potasio, ah, bicarbonato de sodio, ¿no? También podríamos indicar si hay hiperuricosuria, ¿no? Se asocia a hiperuricemia, entonces el alopurinol sería el tratamiento, por ejemplo, ¿no? Y así, entonces tenemos que tratar de encontrar, ¿no? Cuál es el problema en cada paciente para personalizar el tratamiento en cada uno de ellos. Ok, acordarse que las tiazidas tienen pues efectos hipocalciúricos, ¿no? Y están indicadas de primera línea cuando existe una hipercalciuria renal. Ok, ¿no? La hidroclorotiazida es la más usada. Muy bien, entonces eso sería este
Es lo que quería transmitirles el mensaje en cuanto a la patología litiásica, ¿no? No sé si tuvieran alguna pregunta, alguna duda. A ver, pueden levantar la manito o pueden hacerlo, ¿no? ¿Nadie? ¿No tiene alguna? A ver, ahí está, muy bien. La doctora Sharon Almendra. Doctora, Sí, ¿puede doctor, abrir su buenas audio? noches. Buenas noches, doctor. En caso de pacientes embarazadas, ¿qué es lo que más se recomienda en casos de cálculos renales? Ajá, muy bien. Entonces, a ver, la litiasis en la gestación, ¿no? Por ejemplo, digamos que muchas mujeres pues tienen litiasis y no se dan cuenta, ¿no? Y justo en el embarazo a veces se le diagnostica, a veces de forma casual, ¿no? Y pues a veces viene la emergencia con un cólico, por ejemplo, un cólico nefrítico, ¿no? En ese caso tenemos eh, bastantes problemas porque a veces no se le puede tomar pues una imagen de rayos X, ¿no? No se le puede hacer peor una tomografía, ¿no? Por el miedo a dañar al producto. Entonces, a pesar que hay estudios, ¿no? Que dicen que se puede hacer en determinada etapa gestacional, los rayos X se podría hacer, ¿no? Pero es un poco complicado tratar de explicar eso a la paciente en ese momento. Entonces, las modalidades de imágenes que usualmente se utilizan, pues son ecografías, ¿no? O incluso hasta resonancia magnética también se puede recomendar en las gestantes en cuanto a las imágenes. Lo primero, como habíamos mencionado, el tratamiento del cólico renal, ¿no? La piedra angular es el manejo del dolor. Entonces, se da el tratamiento con analgésicos, ¿no? Con AINE. La idea es que se controle el dolor, ¿no? Se restringen los líquidos y pues vamos a ver eh, que con eso muchas veces le calma, ¿no? Si fuera refractario al tratamiento con los analgésicos, podríamos colocarle como, igual, como hemos visto, ¿no? Un stent ureteral o catéter doble J, ¿no? Para pues de esa forma aliviar el dolor y ya posteriormente cuando termine la gestación, ahí recién vamos a realizar el manejo definitivo del cálculo, ¿no? Está en el uréter, le hacemos una lithotripsia, ¿no? Endoscópica. eh, y ya con eso se solucionaría el problema, ¿no? Digamos que a veces hay ciertos centros en los cuales se ha podido hacer, ¿no? La lithotripsia láser a las pacientes gestantes, ¿no? Casos muy puntuales, muy específicos, se podría hacer, ¿no? Sin exposición de rayos X, claro. Pero digamos que el tratamiento no tendría apuro en el sentido de que con un catéter doble J podría esperar a que se termine la gestación, ¿no? Es lo más usual que se hace. Eh, digamos que si son cálculos igual grandes en el riñón, igual no tiene un manejo exacto para la gestante. Habría que esperar que acabe la gestación, por ejemplo, para poder hacer una cirugía más grande también a nivel pues renal, ¿no? Como una cirugía percutánea que utiliza rayos X de forma pues obligatoria, se podría decir, ¿no? Por la técnica quirúrgica que implica eso. Y si tiene infección, pues hay que darle antibióticos, ¿no? Dar antibióticos también como si fuera una infección urinaria en la gestación. Se- Tratamos de no tocar mucho, manipular mucho la vía urinaria porque eso podría conllevar un mayor riesgo de un parto pretérmino, ¿no? Parto pretérmino podría pues desencadenarse si hacemos mucha manipulación, ¿no? En el tema quirúrgico del uréter, ¿no? En cambio, un catéter doble J, un pigtail, es algo más rápido, no implica mucha manipulación y con eso, pues, aseguramos también
no generar un parto pretérmino, ¿no? Prematuro. No sé si ¿se entendió, doctora Sharon? Sí, doctor, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, duda de lo que hemos conversado, doctores? Pregunten con confianza. Tenemos un minutito más. Bien. Nadie más. Creo que no hay más preguntas. Doctora Lisette, ¿se encuentra por allí otra? Bueno, entonces, si no hay más preguntas, doctores, sería todo respecto a la clase de litiasis. Igual si tuvieran alguna duda o pregunta en el transcurso de los días, me lo pueden hacer llegar, ¿no? No hay problema. Y luego conversamos. Muy bien, entonces el día de mañana estamos coordinando con mi grupo de práctica para vernos en el hospital y bueno, cada uno de ustedes también con su docente coordine sus clases de práctica. Tengan buenas noches. Hasta luego entonces, doctores. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego, hasta luego.